la palabra de Dios. La palabra de Dios, en primer lugar, debemos de ser conscientes que nos habla de la historia de la salvación, es decir, el paso de Dios en la vida del hombre. Este Dios que pasa junto al hombre para querer quedarse a vivir en medio de él. Y el hombre que tiene que abrir su corazón para que Dios no pase de largo. En el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, el número 21, nosotros podemos leer: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Y entonces aquí ya nos encontramos con un elemento importante de reflexión. A lo largo de la historia de la salvación, la Iglesia ha venerado siempre a nuestro Señor, y lo ha venerado, uno, en su palabra, y dos, en su cuerpo. Es decir, nosotros como fieles podemos alimentarnos del pan de la vida. Pan de la vida que se nos da en la palabra de Dios, que nos alimenta, y en el cuerpo de Cristo, que nos alimenta. Entonces es muy bonito descubrir cómo el Verbo nos está invitando en primer lugar a ser conscientes de esto. Nosotros nos podemos alimentar del pan de la vida en su palabra, pero también nos podemos alimentar del pan de la vida en la Eucaristía. Y entonces descubrimos cómo el ser humano, a lo largo de su vida, sobre todo los hijos de Dios, tenemos la oportunidad de ir alimentándonos de una manera muy integral. Así, la palabra de Dios entra en escena desde la creación del mundo. Y basta con que nosotros vayamos a Génesis capítulo 1, verso 1. El Espíritu aleteaba sobre las superficies. ¿Sí? Dios que crea de la nada. Cómo la experiencia de la palabra que crea está desde un principio. Y luego vamos a llegar a su plenitud en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces nos encontramos en Génesis con una palabra que crea, mientras que en Juan nos encontramos con una palabra que se hace como nosotros, que se hace carne, con una intención bien clara: habitar en nosotros. No es una palabra que quiere pasar, sino que es una palabra que quiere habitar. En este sentido, San Juan nos va a estar hablando mucho de ello, y San Pablo lo va a decir como la morada. Nosotros somos la morada de Dios, donde Dios quiere morar en nosotros. Entonces, por eso es importante, de una manera muy sencilla, que seamos conscientes. La palabra de Dios nos habla de la historia de la salvación en primer lugar. Palabra de Dios en la cual nosotros nos podemos alimentar con el pan de la vida, que es la palabra y la Eucaristía. Yo me puedo alimentar
como hijo de Dios, en la palabra de Dios, me puedo alimentar en la Eucaristía. Tercer elemento, la palabra que existe desde la creación del mundo. Génesis 1 y siguientes. La palabra que me abraza, que abraza nuestra carne y se hace carne y habita en medio de nosotros. Juan 1:14. Siguiente, Jesús comienza a predicar. Mateo 4:17. Una palabra que crea, una palabra que se hace carne y habita entre nosotros, una palabra que empieza a predicar, es decir, una palabra que no se queda en sí misma, sino que sale al encuentro de los demás, porque lo que trae es una buena nueva, una buena noticia. Es una noticia, vuelvo a repetir, de salvación. ¿Sí? Y llega un momento más, o un paso más, donde en Marcos 16:15 nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Fíjense qué interesante. Yo estoy siendo bien breve, pero son siglos de historia salvífica en estos puntitos tan sencillos. ¿Verdad? Una palabra que nos da salvación. Crea, se encarna para habitar en nosotros. Palabra que se empieza a predicar, ¿verdad? Que se empieza a transmitir. Y después la invitación: vayan y enseñen a todas las naciones, vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, ¿verdad? Entonces nos encontramos a final de cuentas con un mandato que nuestro Señor nos está dando precisamente. ¿Para qué? Para ir en primer lugar empapándonos, haciéndola nuestra y después compartirla con los demás. ¿Verdad? Entonces esto si nos fijamos, es algo muy natural. Les pongo un ejemplo. Tuvieron una buena noticia. Pienso en uno de los niños que pasó su examen después de muchos esfuerzos. Y ve a sus papás y les dice: papá, mamá, ¿qué crees? Me saqué un 10. En cuanto se hace partícipe de ello, ¿qué es lo que da? Ganas de compartir, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, cuando tenemos algo muy bonito, cuando hemos experimentado algo, no es algo con lo cual acostumbramos a quedarnos, sino que es algo que de manera natural se tiende a compartir. Así tiene que ser la experiencia de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios. Entonces, si es una buena noticia que yo recibo, si es un mensaje que yo hago mío, no me puedo quedar callado. Y entonces, de una manera muy natural, voy a empezar a compartirlo, a compartir la palabra de Dios. No solo con mi boca, sino también con mis obras. Ándale, y aquí va a estar lo bonito y lo emocionante. Aquí va a estar lo bonito y lo emocionante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos hablando de un ministerio, el ministerio de la palabra, el ministerio de ser predicadores, de ser proclamadores, el ministerio de proclamar. Y no es nada más leer, no, es proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me voy a convertir en un proclamador? Pues hay también un camino natural. 4 puntitos, 4 puntitos. Y ahí les van. Primero, ¿cuál es el primer punto que tiene que pasar en nuestra persona? Bueno, lo primero es que tenemos que ser personas de palabra.
Eso es lo primero, ¿eh? Si yo quiero ser un proclamador de la palabra de Dios, si Dios me está llamando a proclamar su palabra, lo primero que tengo que ser es eso, una persona de palabra. Esto significa que tenemos que ser personas de sólida honradez humana, de sólida honradez humana. Esto es lo primero que nos pide la palabra de Dios, que aprendamos a ser personas de palabras, personas honradas, personas con espíritu de justicia, personas responsables. Lo primero que nos pide la palabra de Dios es eso, ser hombres de palabra. Si dije que sí, es sí. Responsables, ¿verdad? Responsables. Entonces, si dije sí, es sí. Si dije vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque seamos honestos y pongamos el ejemplo en nuestras propias familias, como esposos, como padres, como hermanos, como hijos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, de ustedes, papás, con sus hijos? El hijo va y les dice, oye, ¿me das permiso de ir a convivir un ratito con mis amigos? Sí, adelante. Oye, pero nos vemos a las 10. Sí, pero ellos entendieron que es a las 2, ¿verdad? O sea, se fijan qué tan fácil es qué tan fácil es perderse en el ser personas de palabra. O sea, lo primero que la palabra de Dios nos está invitando es a eso, a que aprendamos a ser honrados y honestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el que es honrado y honesto consigo mismo se va a convertir en una persona de palabra. Entonces, cuando una persona de palabra es de palabra, ¿qué es lo que pasa? Se confía en la persona. Pero si me dice una cosa y hace otra, ¿voy a creer? ¿Voy a confiar? No. Se los pongo así de fácil. ¿Voy a recibir el mensaje que me está dando? No. ¿Por qué? Pues porque no veo honradez, no veo honestidad, no veo compromiso, o tú no ves en mí. Y entonces, si se fijan, puedo convertirme en un predicador hueco, en alguien que anuncia la palabra, pero que no tiene palabra. Fíjense si se acuerdan en el curso de liturgia, pues, yo empecé con una frase bien interesante, ¿no? No se trata, más bien, el ministerio no nos robe la oportunidad de vivir el misterio. Y eso es bien profundo, o sea, no me voy a ocupar más en el ministerio, sino que me voy a ocupar en vivir el misterio. Si entré del lado izquierdo o del lado derecho, no te preocupes. Lo importante, ¿qué cosa es? Vivir el misterio. Porque los ministerios nos ayudan a vivir el misterio. Para eso fueron hechos. No para que maten el misterio, sino vivir el misterio. Y entonces, si se fijan, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que fue como empezamos el curso de liturgia. Ahora que estamos hablando del ministerio de proclamadores, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender nosotros? Que si queremos ser personas que proclaman la palabra de Dios, lo primero que nos está pidiendo la palabra es que seamos personas de palabra. Es lo primero, ¿sí? Y es tan básico, pero tan importante en el ministerio, precisamente, de convertirnos en proclamadores, ¿verdad? Entonces,
tenemos que luchar continuamente contra la inmadurez, que se puede manifestar en la inconstancia de mantenerse en lo que se emprende. Bien sea porque no tenemos ideas claras sobre lo que se debe de hacer, bien sea porque nos falta entusiasmo. Y en otras ocasiones se vive la inmadurez en una malentendida personalidad. Por nuestra autosuficiencia, nos creemos poseedores únicos de la verdad y de toda la verdad, y entonces nos cerramos. Pero esto es bien peligroso, porque si somos proclamadores de la palabra, si somos hombres de palabra, personas de palabra, lo primero que no podemos hacer es cerrarnos a nuestra propia verdad, porque no somos proclamadores de nuestra verdad con minúscula, sino proclamadores de la verdad con mayúscula, que es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cuál puede ser el principal enemigo en la experiencia de proclamar la palabra o de proclamar la palabra de Dios? En proclamar mi propia palabra y engañarme con mi propia palabra, ¿verdad? Y pensar que aunque esté diciendo una mentira o una falacia, estoy viviendo y hablando de la verdad. El ser hombres de palabra nos pide honradez. El ser hombres de palabra nos pide también que aprendamos a qué cosa, a hablar de la verdad, de aquello que estamos nosotros anunciando, no nuestra propia verdad, sino de la verdad. ¿Vamos bien hasta ahorita? Pues ahí está el primer punto. Entonces, después de la introducción, la palabra de Dios nos habla de la historia de la salvación. Una palabra que crea, una palabra que se encarna y mora en medio de nosotros, una palabra que empieza a compartirse en la predicación y un envío a que vayamos y anunciemos a todas partes la palabra de Dios. Entonces, después de eso, el primer punto fue aprender a ser personas de palabra. Bueno, segundo elemento que nos pide el ministerio, ser personas de la palabra. Personas de la palabra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de ser personas de la palabra? Es aprender a tener claridad que nuestra función es mediadora en la palabra y en el culto. ¿Sí? Es aprender precisamente a ejercer esta función de mediador, esta función mediadora. Hombres, personas de la palabra. Cuando nosotros tenemos claridad en que somos personas de la palabra, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es precisamente lo que nos va a permitir que siempre tengamos claro que es la palabra de Dios la que nosotros estamos proclamando? ¿Sí? Es aprender a descubrir qué es lo que Jesús quiere decir en la misma proclamación. Con el Padre Francisco les voy a enseñar un folletito, bueno, es un libro, precisamente del ejercicio de proclamadores. Es muy interesante porque, por ejemplo, nos va enseñando a poner énfasis donde se tiene que poner. O sea, no se trata nada más de leer, sino que la palabra de Dios tiene sus énfasis. ¿Por qué? Porque es bien claro el mensaje de la palabra de Dios, o más bien la palabra de Dios, donde se tiene que ir acentuando el mensaje, porque es importante del texto. Entonces es bien interesante cómo cuando nosotros aprendemos en un segundo momento que somos hombres o personas de la palabra, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Que somos mediadores naturales precisamente de la palabra. ¿Sí? Y esta palabra, ¿verdad?, que en primer lugar me abraza a mí. En primer lugar me abraza a mí.
Esta es la clave importante de este momento. Tenemos la función de ser mediadores, pero de ser mediadores porque en primer lugar me abrazaron. O sea, es la palabra, o sea, es aprender a ser hombres de la palabra. Es decir, ¿cuál tiene que ser mi actitud ante la palabra? Pues mi actitud tiene que ser una actitud de discipulado y de escucha. De discipulado y de escucha. Cuando yo aprendo a hacer mío el mensaje, incluso voy a aprender a poner también el énfasis ante la palabra de Dios. Pero es importante en este punto que seamos conscientes que nosotros somos los primeros destinatarios de esta palabra. Cuando nos toque proclamar la palabra de Dios, en primer lugar tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios al primero que le habla es a mí. Al primero que le está hablando es a mí. ¿Sí? Es a mí. Entonces, esto es aprender a ser hombres de la palabra. ¿Sí? No se trata, por lo tanto, solamente de qué cosa, de ponernos a leer, sino de ser conscientes que después de ser hombres de palabra, estamos llamados a ser hombres de la palabra. Una palabra que en primer lugar me abraza a mí y solo así podré tener la función de mediador. Les pongo un ejemplo en este tema. ¿Han visto ustedes los ríos, sí o no? Y cuando llevan mucha agua, ¿a poco no dan ganas de meterse? Bien sabrosa el agua, ¿no? ¿Y han visto un tubo de PVC, sí o no? Ah, bueno. Cuando va el agua en el río, ¿qué pasa? Empapa. Y en el PVC, en cuanto pasó y terminó de pasar, se acabó. ¿Verdad que sí? Ah, bueno, pues ahí está la función de ser mediadores. Ahí está. O sea, el que aprende a ser hombre de la palabra no es tubo de PVC, sino es un río. ¿Por qué? Porque en primer lugar a mí me empapa. A mí me empapa. Y al empaparme, aprendo a compartir con los demás. Esa es la belleza de la palabra de Dios. Esa es la belleza precisamente de ser hombres de la palabra, personas de la palabra. Es que en primer lugar me está abrazando, me está empapando a mí. ¿Sí? Y después la comparto. Entonces, por eso les decía, y vuelvo a insistir, en este punto de ser conscientes que los primeros destinatarios de la palabra somos nosotros. Es decir, hay que empaparnos. Hay que empaparnos. Hay que empaparnos. Entonces, ¿se acuerdan? Somos ríos y no tubos de PVC. Porque ese es el peligro. El peligro es quedarnos en tubos de PVC. Y la pregunta es, después de que proclamé la palabra de Dios, ¿y de qué hablaba? ¿Sabe? Oye, ¿y de quién era? No, pues que creo era de Zacarías. No, Zacarías no tiene ni un libro, para empezar. Hablaba de Zacarías, pero no era de Zacarías. ¿Se fijan? Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios me tiene que ir empapando a mí. Eso es aprender a ser hombres o personas de la palabra. De la palabra. Y entonces, si nos convierte en nos permite mantener fresca la función de ser mediadores. El ejemplo claro es el. Llevamos dos. Hombres de palabra. Hombres de la palabra. Tercero. Bueno, hombres o personas. Personas ante la palabra. Personas ante la palabra. ¿Sí? Las personas ante la palabra, es decir, es aprender a ser conscientes de que esta palabra nos abraza a todos. Y entonces, si alguna vez me toca compartir algo con ustedes, no voy a decir, hagan. Oigan, la palabra de Dios les dice,
Arrepiéntanse, bola de pecadores. No, la palabra de Dios nos dice que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos. O sea, las personas ante la palabra son aquellos que aprenden a descubrir que, aunque son hombres de palabra, son hombres de la palabra, función de mediadores, esta palabra en realidad también me abraza a mí y me mantiene en un abrazo. No se trata solamente de haberla compartido, sino que es una palabra que me mantiene en un abrazo. Eso es muy bonito. El hombre o la persona ante la palabra es aquel que aprende a permanecer abrazado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Y qué se necesita en este punto? Humildad y sencillez. Humildad y sencillez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí también la palabra me confronta. A mí la palabra me confronta. Igual que a ustedes. ¿Sí? Porque si no, me puedo convertir en este punto, sí, en un predicador vacío o en un predicador resbaladilla. ¿Y saben cómo son esos? Pues que todos se les resbalan. O sea, todos se les resbalan. Ya la palabra de Dios les dice a todos menos a mí. ¿Verdad? Llama la atención, pónganse a ver. Más de alguna vez ustedes han asistido a alguna celebración, algún retiro, alguna plática y dicen, ay, ¿por qué no está fulanito aquí? Le caería bien. ¿Ven con qué facilidad nos vamos? O sea, luego buscamos la aplicación y nosotros, no. El ser personas ante la palabra nos permite estar en esta frescura, precisamente de que estar siendo confrontados y abrazados por la palabra. Pues que se terminó en el momento en el que yo la proclamé. No me está abrazando, es un abrazo continuo. Es un abrazo continuo. Por eso es muy bonito. O sea, la palabra de Dios y el ser proclamadores de la palabra es algo bien bonito. Bien bonito. Porque si se fijan, nos va abrazando. Nos va abrazando. Y es esto precisamente incluso que aunque se vuelva a leer el mismo texto, nos va a decir algo diferente. Esto es maravilloso, ¿no? Oye, pero es que hace 2 semanas, leímos el Evangelio de la encarnación. Ya lo volvimos a leer. El sábado, hizo 8 días, leímos la parábola del hijo pródigo y la volvimos a leer el domingo. Oye, pero allá me dijo una cosa, hoy me está diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va abrazando. Es por eso la importancia de aprender a qué cosa, a ser hombres, a ser personas ante la palabra. Y por eso es de que, aunque es el mismo texto, me está diciendo algo diferente. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo que en ese momento. Las circunstancias no son las mismas. Entonces la palabra, una cosa sí les digo, no me va a dejar irme vacío. Porque lo que quiere es abrazar. Abrazar. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Cuál fue el primero? Personas de palabra. Segundo, personas de la palabra. Tercero, personas ante la palabra. Ahí viene la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Algo bien bonito, pero bien complicado. ¿Por qué? Porque estamos invitados a ser personas palabra. Palabra. Hombres palabra. Mujeres palabra. Caray. A ver, ¿por qué no nos quedamos mejor en los 3 primeros? Personas de palabra. Personas ante la palabra. Perdón, personas de la palabra. Personas ante la palabra.
y personas palabra. Personas palabra. Proclamar la palabra acogida equivale a proclamarse acogido por la palabra. Proclamar la palabra acogida equivale a proclamarse acogido por la palabra. Por la palabra. Y entonces es cuando se experimentará el hombre palabra, la persona palabra, la mujer palabra, persona palabra. Proclamar la palabra acogida es igual a proclamarse acogidos por la palabra. Yo puedo estar hablando de la palabra de Dios sin hablar de la palabra de Dios. Hoy muchos hijos, muchos hermanos vienen y nos dicen, ¿cómo le hacemos con los jóvenes? Porque nada más les dices Dios y ya brincaron. ¿Sí o no? Bueno, y la palabra y la experiencia del amor no tiene su fuente en Dios. Cuando yo aprendo a amarlo al joven, estoy anunciando la palabra. ¿Por qué? Porque en realidad estoy compartiendo una palabra acogida. Una palabra acogida. Y entonces, al anunciar una palabra acogida, al acoger yo la palabra, también comparto la palabra acogida en mi persona, en mi vida. Y entonces voy a descubrir cómo incluso en los momentos complicados de la existencia o en los ambientes hoy secularizados que estamos viviendo, yo puedo seguir anunciando la palabra de Dios con mi vida. ¿Qué significa ser persona palabra? Alguien que anuncia la palabra con su vida. Alguien que anuncia la palabra de Dios con su vida. Y entonces, si nos fijamos, no hay límites. No solo puedo hablar de Dios en la iglesia, no solo puedo hablar de Dios en la familia, sino que puedo hablar de Dios en todas partes. ¿Por qué? Porque vivo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me ha abrazado, y entonces al vivir y al experimentar la palabra de Dios, en realidad lo que transmito es eso, una vivencia de Dios. Y entonces llegamos a una conclusión. No basta con conocer a Dios, sino que es necesario experimentar a Dios. Si yo quiero anunciar de verdad la palabra de Dios con mi vida, necesito tener ¿qué cosa? La experiencia viva de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo así les digo que aprenderé a descubrir que no hay límites de hablar. Ni con las personas que ya no creen, ni con las personas que nos están pidiendo testimonio. Las nuevas generaciones, lo que hoy nos están pidiendo es eso, testimonio. No nos están pidiendo palabras, nos están pidiendo testimonio, nos están pidiendo congruencia. Entonces, si nos fijamos, cómo la misma palabra de Dios nos da los elementos para que aprendamos a vivir de una manera coherente. De una manera coherente. A convertirnos en ¿qué? En testigos precisamente de esta palabra que me abraza, bueno, que en primer lugar me hace honrado esto, porque soy hombre de palabra. Segundo, que me pone, como me hace hombre de la palabra, como el río. Primero me abraza, primero me empapa y luego se comparte. Tercero, hombre ante la palabra, ¿verdad? La experiencia del abrazo de la palabra en mi persona. Y esto es precisamente lo que me llevará a convertirme en hombre palabra. No solamente hablo de Dios con la boca, sino hablo de Dios con la vida, porque Dios me ha acogido, Dios me ha abrazado. Entonces, en el momento en el que Dios me ha abrazado y me ha abrazado, ¿qué es lo que pasa?
puedo compartir la palabra de Dios. E incluso a veces sin hablar de Dios. Me acuerdo más de alguna vez en hospitales, estando precisamente con personas enfermas, no católicas. Y algunos me decían, ¿cómo que va con los no católicos? ¿Qué le pasa? Espérate, a mí lo que me mueve es la palabra de Dios. Y son hermanos que están sufriendo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me mueve? Me mueve la experiencia de la vida de la palabra. Y si me estoy encontrando ante un hermano que no profesa mi misma fe, esto no me impide que me acerque yo a la persona para acompañarla o ayudarle en su momento. Me acuerdo de una señora que estaba en terapia intensiva en uno de los hospitales hace algunos años. Pues estaba en terapia intensiva, pues yo me acerqué, tenía sus ojitos abiertos, dije, buen día, soy el padre Alejandro, ¿quiere que haga una oración por usted? Nada más cerró sus ojos, hice una oración y le di la bendición. En ese tiempo iba a ese hospital 2 veces a la semana, martes, jueves. Vuelvo a ir y estaba igual. Oiga, pues ya vine otra vez, ¿quiere que haga una oración? Cerró sus ojitos. Tercera vez ya no estaba entubado. Oiga, pues ya vine otra vez, si usted es el padre, ¿verdad? Sí. Oiga, yo no soy católica. Bueno, perfecto, o sea, no tengo problema, ¿verdad? Pero yo le preguntaba si quería que hiciera oración, y dice, no, y se lo agradezco, ¿no? Y así duró un tiempo la persona, me acuerdo, llegó un momento en el que la pasan de piso. Yo no iba a ir la siguiente vez por alguna actividad. Entonces fui el martes, no fui el jueves, vuelvo a ir el martes y que me la encuentro bien enojado. ¿Qué pasó con usted? Ingrato. A ver, pero háblame más despacito porque no le entiendo. Dice, es que vinieron mis hijas y les dije, báñenme, porque va a venir mi hijo a visitarme. Y me pasé todo el jueves esperando y no llegó mi hijo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Podemos hablar de la palabra de Dios sin hablar de la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo eso lo guardo siempre en mi corazón, porque así como esto, pues, tengo muchos ejemplos, ¿verdad? Un 24 de diciembre en el Hospital del Niño y la Mujer, casi 12 de la noche, celebrando el nacimiento de Jesús, ahí en el hospital, acompañando incluso en terapia intensiva a un par de papás que entregaban a su hija, porque una niña de 7 años que estaba muriendo. Y lo que les puedo decir es, Dios nació esa noche en esa cama de hospital. Así como la niña murió, pero lo que tú viste, lo que uno ve, es una palabra acogida y es una palabra que acoge y una palabra que te abraza definitivamente. ¿Por qué? Porque fue una experiencia en medio del desprendimiento de los padres, el haber escuchado unas oraciones que salieron desde lo profundo de su corazón, que fue en las palabras de esos papás, acompañando a su hija y tomándola de la mano, donde yo descubrí que la palabra que se estaba encarnando, estaba naciendo, estaba ayudando a que esta niña naciera en la vida eterna. ¿Por qué? Por el testimonio de los papás, por la oración de los papás. No hablaron con la boca, hablaron con su persona. Y les digo, Jesús nació ese 24 de diciembre en esa cama. Sí. Yo por eso doy gracias a Dios. A veces le decía a los seminaristas, ¿qué es lo que nos permite esto? Ser testigos del amor de Dios. Y ver cómo la palabra de Dios de verdad abraza y nos lleva precisamente aquí a convertirnos en personas palabra. Por eso, queridos hermanos, es bien importante que ahorita, pues, como introducción de esta semana, pues mantengamos estas actitudes. Mantengamos esta actitud, la apertura ante la palabra de Dios. Pero palabra de Dios que en primer lugar me pide ser personas de palabra. Segundo, que me permite o me pide
tomar la actitud del río, que me empapo y después comparto. Tercero, hombres o personas ante la palabra. Esta palabra que incluye a mí también, ¿verdad? Que me incluye a mí también, que me abraza a mí también, que no vaya a quedar fuera del abrazo, porque si no me convierto en un predicador resbaladilla, acuérdense, todo se me resbala, y esto estuvo re bien para nosotros, no para mí, no, en primer lugar para mí. Y cuarto, aprender a ser hombres palabra. Y entonces por eso, pues es lo que quería compartirles en esta noche. Uno de los textos que vamos a llevar es este que se llama El Ministerio del Lector, de Giuseppe Militello. Ya lo anduvimos buscando y está agotado, lástima. Está agotado, pero pues vayan haciendo apuntes. Giuseppe Militello se escribe Militello, aunque es Militello. El Ministerio del Lector, una introducción de Ediciones Buena Prensa. Y es uno de los libros, pues, que vamos a estar llevando. Pues no sé si quieren hacer algún comentario, porque el tiempo ya se fue.